Jorge Carpinteiro. Ayer comenzamos nuestro tercer curso del diplomado que hemos arrancado en septiembre del año pasado. Es un programa de capacitación en la palabra de Dios. Para que lo entendamos así clarito, son clases de Biblia. ¿Cuántos saben que tenemos que conocer mejor la palabra del Señor? Este libro extraordinario es un libro único, no tiene comparación. Comenzamos, incluso si alguno de ustedes quisiera inscribirse así de inscripción tardía, pues los aceptamos todavía. Estamos con este curso que se llama La Biblia y cómo estudiarla. Nosotros tenemos que desbaratar dos mitos. Déjenme adelantar un poquito a manera de promoción del diplomado. Los mitos en cuanto a la Biblia, uno de ellos, el primero: la Biblia es muy difícil de entender. La Biblia solamente los teólogos la entienden y la pueden interpretar. ¿Saben qué? Muchos de nosotros nacimos y crecimos en un trasfondo religioso que nos decía, no, la Biblia no la puedes leer porque... A mi madre le dijeron cuando era niña, mi mamá me lo dijo, ya mi mamá está con el Señor, pero mi madre me decía, ¿sabes qué? A nosotros nos prohibían leer la Biblia. Porque nos decían, estoy hablando en el estado de Puebla, en los años 50, mi madre decía, es que no pueden ustedes leer la Biblia porque se pueden volver locos. Imagínense. Bueno, de lo único que nos podemos volver locos de amor por Jesucristo si lees la Biblia. Pero ese mito de que no la puedes leer porque no la vas a entender, la puedes malinterpretar. Hermanos, yo quiero decirles que este libro, primero que nada, cuando encontramos la salvación en Cristo Jesús y recibimos a Cristo en el corazón, conocemos al autor. ¿Y qué creen? El autor nos ayuda a entender la Biblia. ¿Cuántos lo saben? La Biblia sí se puede entender, sí se puede estudiar. El otro mito es que la Biblia es muy aburrida. ¿Muy qué? Uy, para leer la Biblia, de veras. Yo tenía un amigo que decía, no, yo empiezo a leer la Biblia y termino con ronquidos indecibles. Y yo le decía, pues léela de pie para que no te duermas. ¿Saben qué? Este libro no es aburrido. Este libro, cuando nosotros conocemos al autor, este libro al leerlo es espíritu y es vida. ¿Están conmigo esta tarde? Este libro te arranca las lágrimas porque empiezas a entenderle y empiezas a decir, wow, esta riqueza ha estado aquí y yo no lo sabía. ¿A cuántos les ha sucedido ya que empiezas a leer la Biblia y Dios te toca? Porque este libro es un libro espiritual. Así es que leamos la Biblia, oigamos la Biblia. Felicidades, Jorge, por ese esfuerzo para que nuestra gente lea, escuche la palabra de Dios. Eso es muy importante. Primer libro de Reyes, capítulo 18, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Esta tarde, en nuestra reunión dominical, quiero hablarles acerca del altar del Señor. El tema, ustedes han recibido un boletín y me di cuenta que ahí en el boletín el pastor les pone un espacio para anotar algunas ideas. Anoten si quieren algunos de estos puntos que yo les quiero compartir esta tarde. Digan conmigo, el altar del Señor. Ese es el tema esta mañana, esta tarde, y vamos a estar hablando de no un edificio, no una mesa, o no un... ¿Lo ven en la pantalla? En la pantalla lo que están viendo era un altar antiguo, se llamaba el altar del holocausto. ¿Cómo se llamaba? El altar del holocausto, donde se sacrificaba un animal que lo destazaban, lo descuartizaban y su carne la ponían sobre este altar que estaba ardiendo. Era una parrilla encima, debajo ponían la leña y hacían que este animalito se quemara. Y de acuerdo a esa tradición levítica en el Antiguo Testamento, los judíos
instruidos a través de Moisés, ofrecían un sacrificio. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? En la antigüedad era un sacrificio de un animal inocente que era sacrificado, era matado, y su carne la ponían ahí en la parrilla, ¿verdad? Y hacían carne asada. Pero esa carne no se comía, simplemente se consumía, y el olor subía, y Dios aceptaba ese sacrificio. Escúchenme, porque si no se hacía ese sacrificio, no se hacía expiación del pecado. La palabra expiar quiere decir cubrir. Y Dios demandaba a su pueblo que hubiera un sacrificio de alguien inocente para cubrir. ¿Para qué? Para cubrir el pecado del pueblo. Porque Dios es santo. Y para que el pueblo pudiera tener una relación con un Dios santo, esa interferencia, el pecado, tenía que ser cubierta. Hoy en día ya no necesitamos hacer sacrificios en un altar como ese. ¿Saben por qué? Porque hace 2000 años el Cordero de Dios fue sacrificado en la cruz. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Y Él ya no solamente ha cubierto, sino borrado todos nuestros pecados. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Cuando Juan el Bautista lo vio y lo señaló hace 2000 años, le dijo a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nuestro pecado es quitado, es perdonado. El altar, entonces, de lo que queremos hablar hoy, se convierte en un lugar de entrega, en un lugar en donde uno se rinde. Piensen en Jesús. ¿Se resistió Jesús a la cruz? No. Dice que el profeta Isaías, 700 años antes de su muerte, el profeta dijo que Él fue llevado al matadero y no abrió su boca. Él se sometió libremente, voluntariamente, a ese lugar de entrega a donde lo sacrificaron, a donde lo mataron. Y lo que queremos revisar hoy, esta tarde, es lo importante que es el lugar de entrega. El lugar en donde nosotros nos rendimos. El lugar en donde nosotros decidimos dejar a un lado nuestro propio orgullo, nuestra tendencia a hacer las cosas sin Dios, y ahí nos rendimos. Y cuando nos rendimos al Señor, hagan de cuenta que es como si estuviéramos en un altar. ¿En un qué? En un altar en donde el Señor recibe nuestra vida. El altar del Señor, oigan lo que voy a decir, el altar del Señor entonces es el lugar de la entrega. Y Dios quiere que nosotros le entreguemos nuestra vida. Lo que vamos a ver ahora son algunas enseñanzas sobre el altar. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versos 20 al 40. No vamos a leer todos los versículos, ¿verdad? Pero queremos ver esto. Déjenme darles el panorama para que nos ubiquemos. ¿Qué es lo que vamos a leer? Vamos a leer la historia de Israel. ¿La historia de quién? De Israel en un tiempo cuando el pueblo de Israel, que había dicho años atrás: sí, nosotros vamos a seguir a Dios, vamos a seguir a Jehová, el Dios verdadero. Pero pasaron las décadas, pasaron los siglos, y ¿saben lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que ese pueblo que había sido consagrado para ser el pueblo representante de Dios aquí en la tierra, ¿qué creen que sucedió? Le dio la espalda a Dios. Se olvidaron de Él. Y como el hombre es un adorador por naturaleza, cuando uno no adora a Dios y uno le da la espalda a Dios, necesariamente vas a terminar adorando a algo o a alguien que toma el lugar de Dios. ¿Me están siguiendo? Porque Dios nos hizo como adoradores por naturaleza. Y necesariamente el hombre, cuando le da la espalda a Dios, es porque ya está adorando a alguien más o a algo más. Y ese alguien, ese algo, toma el lugar que solamente le corresponde ¿a quién? Cuando uno adora de esa manera,
la Biblia utiliza una palabra para la adoración falsa o la adoración a otros dioses o a otra cosa que no es Dios. ¿Cuál es esa palabra que utiliza la Biblia para la adoración falsa? ¿Cuál es esa palabra? Díganlo fuerte. Y nosotros, todos los hombres, no nada más los mexicanos y latinoamericanos, todos los hombres, o somos adoradores verdaderos o somos idólatras, necesariamente. Lo que pasa es que ahora el hombre no adora ídolos de piedra, necesariamente. Hay algunos que todavía, en algunas religiones falsas, en la India, en mi tierra también, en México todavía, van y se postran delante de una imagen de piedra o de barro o de cualquier otro material, pensando que eso es Dios. Israel le dio la espalda a Dios. Y en vez de seguir adorando a Jehová, empezaron a adorar a otro Dios que en ese entonces en la historia era el Dios Baal. Y Dios se entristeció. Y cuando viene esta situación de una nación, oigan lo que voy a decir, cuando una nación en un tiempo le dijo a Dios: yo te voy a adorar, yo te voy a amar, mi tierra te la dedico a ti, mi vida te la dedico a ti, pero después de un tiempo se olvida de Dios, Dios empieza a demandar de esa falta de compromiso. ¿Falta de qué? De esa infidelidad. Porque Dios considera el que le demos la espalda exactamente como cuando el marido o la esposa le es infiel a su cónyuge. Hay una infidelidad. ¿Una qué? Y Dios demanda. Y Dios empieza a tratar con el pueblo. Véanlo aquí. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel. Acab era el rey de Israel en aquel entonces. Y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Entre qué? Entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo van a estar fluctuando entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, id en pos de él. ¿Y qué respondió el pueblo? Nada. ¿Saben por qué? Porque el pueblo había caído en lo que se llama la mezcla de la idolatría. ¿La qué? Y eso es lo que sucede muchas veces con nosotros los creyentes. Decimos que amamos a Dios, pero estamos mezclando las cosas de Dios con otras cosas. Por eso el pueblo no contestó. Porque ellos decían: sí, creemos en Jehová. Pero también creo en este otro. Otra vez, es como el hombre infiel que dice: sí, yo amo a mi familia. Sí, pero ¿han oído en México de la casa grande y la casa chica? ¿Sí? Bueno, ahí lo dejamos. Pero saben a lo que me refiero. Y por cultura eso se volvió algo normal. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo lo hace. Pero el hecho de que todo el mundo lo haga no quiere decir que está bien. Y eso es lo que pasó con Israel. Tenían casa grande y casa chica. Decían adorar a Jehová, pero también adoraban a Baal. Por eso no respondieron nada. Verso 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Verso 24. Lo que hizo Elías fue, porque fíjense, cuando Dios está viendo la infidelidad del pueblo, siempre va a llamarles la atención a través de una voz profética. Los profetas en la antigüedad fueron esos hombres que Dios utilizó normalmente para sacudir al pueblo, para hacerlo reaccionar, para que el pueblo se diera cuenta de su error, para que alguien les dijera: están haciendo las cosas mal. Porque la Biblia dice que Dios no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Eso está en el libro de Amós. Un profeta pequeño, le llamamos los profetas menores, un librito pequeño más bien dicho.
Dios siempre, antes de ejecutar una disciplina, un juicio, ¿qué es lo que creen? ¿Qué es lo que hacen? Dios lo que hace es manda a un representante a alertarlos, a llamarles la atención. Y mandó a este profeta. ¿Cómo se llamaba el profeta? ¿Cómo se llamaba? Elías. Y Elías le dice a los profetas de Baal: bueno, vénganse entonces. Ya convocó el rey, estamos en este monte, el monte Carmelo. Él era el único profeta de parte de Jehová. Y de parte de Baal y de parte de otra diosa que era una deidad femenina, se llamaba Acera. Porque el hombre muchas veces a través de la historia lo vemos, no solamente le gusta adorar ídolos, le gusta adorar especialmente a deidades femeninas. Y esa deidad femenina, la diosa de la fertilidad en aquel entonces, se llamaba Acera. Y había profetas para uno y profetas para otros. 400 profetas de Baal y otros tantos profetas de la diosa Acera contra uno. Y empieza el encuentro. Y Elías les dice: preparen ustedes su holocausto, preparen ustedes su sacrificio, y yo voy a preparar el mío. Y vamos a clamar a Dios, y el Dios que responda a través de fuego, ese va a ser Dios. Léanlo conmigo. Verso 24: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que, ¿sí lo están leyendo? El Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: aquí está la demostración de quién es quién. ¿A cuánto les gusta? Sí, yo sé que no es muy espiritual, pero a mí me gusta el box, ¿verdad? Y cuando yo veo, acabo de, ahora que terminó el año, mi cuñado vino a pasar el año nuevo con nosotros y me enseñó, tenía grabada la pelea de este mexicano. No. El filipino que Pacquiao, pero perdió contra Márquez. Ok, esa pelea. Usted, ¿sí? Aquí son muy espirituales también. Yo no había visto la pelea, pero estoy viendo a este paisano mío Márquez, le puso una al Pacquiao, pero qué golpe, lo dejó que no se podía levantar. México, gloria a Dios. Qué curioso que nosotros los mexicanos no destacamos mucho en deportes de equipo. Pero cuando se trata de los trompos, ahí sí. Bueno, vamos a ponernos espirituales, ¿ok? Otra vez aquí. Voy a darle clic. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado, lo habían abandonado. Verso 31: y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros. Fíjense todo lo que hace Elías. Llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto, sobre la leña. ¿Cómo? Si se va a encender con fuego, el fuego no se enciende echándole agua. Pero Elías se la puso difícil a Dios. ¿Cuántos saben que mientras más se la pones difícil a Dios, el Señor dice, para que vean que yo soy el Dios de lo imposible? ¿Cuántos saben que Dios es? Él se especializa en casos difíciles. Estás orando por alguien que se ha resistido mucho al Señor y dices: no, hombre, ese no tiene perdón de Dios. Sí tiene perdón de Dios. Es un caso difícil, así como se lo puso Elías, Dios puede responder. Dice, les dijo: llenen esos cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. 3 veces derraman agua sobre el holocausto, sobre todo el altar ese. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar. Escúchenme bien.
mientras Elías está con todo esto, los profetas falsos de Baal y de Acera habían estado danzando por horas. Habían estado haciendo todo una celebración pagana en la que tomaban lancetas bien afiladas y se sajaban los brazos y dejaban chorrear la sangre, pensando que de esa manera sus dioses les iban a responder más fácilmente. Y no hubo respuesta. Pero Elías, buscando que el pueblo regresara, empieza a hacer todo esto. Y quiero que vean conmigo estas enseñanzas. Primero que nada, Dios responde, díganlo conmigo, Dios responde a aquellos que edifican el altar. Dios siempre va a responder a aquellos que se dan cuenta que necesitan volver al altar. Y otra vez, no estoy hablando de un lugar físico, estoy hablando de un lugar espiritual de compromiso. Digan conmigo, el altar es el lugar del compromiso. Otra vez, el altar es el lugar del compromiso, del pacto. ¿Del qué? Del pacto. 28 de noviembre de 1987. Era una mañana linda en un jardín de una casa, cuando mi esposa y yo nos comprometimos, nos entregamos el uno al otro. Acabo de cumplir 26 años de casado. Gloria al Señor. Y en ese día yo establecí un pacto. ¿Un qué? Un pacto de por vida con una mujer. Y en ese pacto yo declaré votos y ella declaró votos de entrega a mí. Yo le dije, y prometo serte, ¿se acuerdan? Fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Y me acuerdo que le añadimos a nuestros votos, y prometo serte fiel, negándome a todas las demás para serte fiel solamente a ti. Ah, caray. Se dice muy fácil. Pero viene la tentación y ¿qué sucede? No, pues sí. Nomás fueron unas palabras. Ah, ¿sí? ¿Ustedes creen que Dios toma a la ligera las palabras de entrega que nosotros le hablamos? No. Quiero que entendamos esto, porque nosotros los latinoamericanos no tenemos idea de la profundidad, de la seriedad de la obediencia a un pacto. Por eso nos cuesta tanto trabajo lo que les dijo el pastor al inicio de esta reunión. Hermanos, si las autoridades nos están diciendo no salgan porque la nieve, el frío es peligrosísimo. Ah, no, nosotros mientras más me lo pones difícil, ay, Jalisco, no te rajes, ¿verdad? Y queremos desafiar a la autoridad, porque hay algo de todavía en nosotros que nos dice, no, ¿qué tanto es tantito? Si todo el mundo lo hace, porque no entendemos la profundidad, la seriedad de lo que significa hacer una entrega, establecer un pacto. ¿Un qué? Un pacto con Dios. Y ese pacto se establece en un lugar que se llama el altar. El altar es cuando tú le dices a Dios, te acepto en mi corazón y te recibo como mi único Señor y Salvador. Y en ese momento, ¿crees tú que Dios toma en cuenta tus palabras? A veces lo decimos, ni nos damos cuenta. Lo decimos nada más porque estamos conmovidos, porque emocionalmente nos tocó el Señor, sí hubo, pero Dios sí lo toma en cuenta. Créanme, Dios lo toma muy, muy en cuenta. Yo he entendido a través de todos estos años que llevo caminando con Dios lo que significa ser un hombre de pacto. Y déjenme decirles, porque los veo a todos con una cara de espantados, ¿verdad? Porque ya estoy seguro que ya toqué algunas fibras sensibles y pisé algunos callos. Pero déjenme decirles
Yo he cometido graves errores en mi vida familiar, porque mis inercias religiosas muchas veces me llevaron a desarrollar ciertos hábitos que no son correctos. Pero por la gracia de Dios, el Señor me guardó y entendí que yo tenía que tomar cada vez más en serio esto que se llama la vida cristiana. Y por la gracia de Dios, tengo 33 años de caminar con el Señor. Y Él me ha mantenido fiel hasta el día de hoy. Y Él ha sido fiel conmigo hasta el día de hoy. ¿Y saben qué? Yo quiero seguir comprometido hasta que Él me llame. Si yo les hago la pregunta, ¿cuántos quieren llegar a la meta? Quiero ver sus manos. ¿Cuántos quieren llegar a la meta? ¿Fieles al Señor? ¿Verdad que sí? Necesitamos entender el principio del altar. Tú y yo, si le hemos fallado al Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vuelve al altar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vuelve al altar. Es decir, vuelve a comprometerte y pídele perdón al Señor. Eso es lo que yo he aprendido a hacer. Con Dios, con mi esposa y con mis hijos. Y he aprendido a pedirles perdón cuando he fallado, cuando no he sido el líder de casa, el cabeza de familia, el padre que debo de ser. ¿Cuántos saben que hay perdón en el Señor? No se me pongan tan tristes, por favor. En Dios siempre hay redención. Él es lleno de gracia, pero tú tienes que regresar al altar. Tenemos que empezar por uno mismo, después la familia, después la iglesia y después la nación. Voy a terminar hablando de la nación. Pero hoy empezamos hablando del altar. Edifica otra vez su altar. ¿Por qué la lectura de la Biblia? Porque el altar es un lugar de entrega en donde nosotros le vamos a hacer caso a Dios. ¿Cuántos le quieren hacer caso a Dios en el 2014? Más caso a Dios y obedecerle. Lee su palabra. El altar se edifica a través de ciertas acciones que van a reforzar nuestro compromiso con Él. ¿Cuántos quieren reforzar su compromiso con Él? Lee la Biblia, escucha ese website que te acaban de decir. ¿Cómo se llama? biblianarrada.org. Tremendo. No dejes de asistir a la congregación. Todas estas acciones nos ayudan a edificar al altar, ¿sí? Si Jehová es Dios, síganle a Él. Y si Baal, id en pos de Él. El pueblo no respondió palabra. ¿Saben por qué? Porque querían seguir en la mezcla. ¿Cuántos, les hago otra vez la pregunta, cuántos en el 2014 quieren verdaderamente comprometerse con Dios y con nadie más? Quiero ver sus manos. Con Dios y con nadie más. Ahora, ¿eso quiere decir que Dios nos va a hacer vivir una vida aburrida y que, ay, ya no la voy a aguantar? No. Miren, cuando nosotros nos comprometemos con Dios, Él nos hace disfrutar la vida como Dios manda. Y Él te va a bendecir como Dios manda. Así es. Es la mejor decisión que podamos tomar. Número 2. El altar, otro principio acerca del altar. El altar necesita mantenimiento. ¿Qué necesita el altar? ¿Qué necesita el altar? Y tú y yo tenemos que entender este principio. Dice aquí, entonces dijo Elías. Léanlo conmigo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. ¿Y qué hizo Elías? Dice ahí, y él arregló el altar de Jehová. ¿Por qué lo arregló? ¿Porque qué? Mis amigos y hermanos, nuestro compromiso con Dios no se arruina de la noche a la mañana. Nuestra entrega con Dios se empieza a arruinar, se empieza a desbaratar, se empieza a decaer cuando dejamos un día y luego el otro y luego una semana. Y luego, como dicen en mi tierra, te conviertes en un cristiano mesero. No porque sirves en las mesas, sino porque llegas a la congregación cada mes. ¿Sí me di a entender? Yo sé que eso no hay aquí, ¿verdad? Pero en otras partes donde yo visito, cristianos meseros.
¿Por qué? Porque nada más se acuerdan una vez al mes. O van a ver a Dios cuando les aprieta el zapato. Y si nosotros seguimos viviendo de esa manera, el altar está arruinado. Es el principio del mantenimiento. Tú y yo, todos los días, tenemos que darle mantenimiento al cuerpo, ¿no es así? ¿Sí me hago entender? Los veo bien peinaditos y bañaditos. Bueno, no todos, ¿verdad? No, no es cierto. Yo cada mañana me levanto en la mañana y me voy al baño, a la regadera y me veo en el espejo y yo digo, hay que hacer algo por ese muchacho, ¿verdad? Porque fíjense cómo dije, muchacho. Todavía me ven la gente y me dice, pásele joven. Me dice mi mujer, ya quisieras, ¿verdad? Yo ya rebasé la línea de los 50. Y dicen por ahí que tú ya rebasas los 50 y se acabó la garantía. Expiró, ¿verdad? Y empiezas a los achaques, ¿verdad? Jorge está todavía muy joven, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que le tenemos que dar mantenimiento? Así es. ¿Por qué? Porque si no atendemos nuestro cuerpo, nuestro organismo, tanto interiormente como exteriormente, hay algo dentro de nosotros que dice, no, hay que mejorar esta situación, ¿verdad? Y dices tú, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo espiritual? Exactamente lo mismo. Tú descuidas tu vida espiritual y el altar empieza a arruinarse. A mí me encanta la música desde niño. Mis padres, mi papá era muy dado a la música. Mi papá aprendió a tocar la marimba. Su tía, tía abuela Rebeca, fue maestra en una academia de música. Y una hermana, otra tía abuela, Esther, cantó ópera en Bellas Artes. Y yo vengo de una familia en donde les encantaba la música y eran bien músicas también. Porque esos por el lado varonil, Dios mío, bueno. El caso es que nos viene la cosa de la música y mi padre, la tía Rebeca, la tía abuela Rebeca le enseñó a tocar la marimba y luego mi papá éramos niños y él quería que nosotros aprendiéramos piano. Pero salieron los famosos órganos melódicos en aquel entonces y compró su órgano y yo aprendí a tocar el teclado y luego un poquito el piano y todo el gusto por la música, ustedes saben, eso nos viene desde niños, la familia y el escuchar buena música. Y cuando yo entré a la universidad, cómo me encantaba la música clásica. Y yo me acuerdo de un pianista muy famoso, se llama Arturo Rubinstein, ya murió. Y este famoso pianista tenía un lema, porque él fue uno de los grandes músicos de la música clásica, destacados, famoso, de ascendencia judía. Y Arturo Rubinstein decía, si yo dejo de tocar el piano un día, al otro día me siento al piano y yo lo noto. Si yo dejo de tocar el piano 2 días seguidos, al segundo día voy a la orquesta y el director de la orquesta lo nota, se da cuenta. Y si yo dejo de tocar el piano, de practicar el piano 3 o 4 días, regreso a la orquesta y todos los músicos que están alrededor de mí se dan cuenta. Y si yo dejara de tocar el piano y de practicarlo más de una semana, hasta la audiencia se da cuenta. ¿Se entiende el principio? Dejamos nuestro primer amor. Para Rubinstein, ese primer amor era la música. Para nosotros, nuestro primer amor es Jesucristo. Y no lo podemos abandonar. Porque si tú lo abandonas 1 o 2 días, tú te vas a dar cuenta. Y lo abandonas 3, 4 días y tu cónyuge se va a dar cuenta y tus hijos se van a dar cuenta. Y lo abandonas 1, 2, 3 semanas, hasta el perico de la casa se va a dar cuenta. ¿Me hago entender? Todo mundo se da cuenta porque abandonaste el lugar del compromiso. Nuestra vida espiritual, mis queridos hermanos y amigos,
es muy delicada. ¿Es muy qué? Es muy delicada. Tú tienes que aprender a regresar al altar. Y si algo se arruinó por ahí, no le eches la culpa a Dios. No le eches la culpa a nadie. ¿Quiénes somos los responsables? Di conmigo, yo soy responsable. Deja de vivir con una mentalidad de víctima. Ay, pobrecito de mí. El latinoamericano, nosotros somos, pero bien famosos por esa mentalidad de víctima. Ay, si tuviera esto. Ay, si hubiera nacido en mejor cuna. Ay, si. Y siempre quejándonos. Mentalidad de víctima. Deja de quejarte. Deja esa mentalidad. Toma responsabilidad. Regresa al altar. Reedifícalo y el Señor te va a honrar. ¿Están conmigo? Dios siempre te va a honrar cuando tú tomas responsabilidad y le das mantenimiento al altar. Número 3, el altar se edifica de piedras. Esto es muy importante. ¿El altar qué? ¿El altar qué? Se edifica de piedras. ¿Están conmigo esta tarde? ¿Sí? ¿Le seguimos o ahí lo dejamos? Esto es muy importante, mis hermanos. ¿Por qué un altar de piedras? Bueno, en la antigüedad, lo leímos, las piedras representaban a cada una de las, ¿cuántas tribus? 12 tribus de Israel. Pero aquí yo puedo sacar otra enseñanza. Las piedras, ¿qué son las piedras? Son ciertas cosas que hay en la creación sumamente duras que representan para nosotros en lo que es nuestra vida espiritual. Oigan lo que voy a decir. Cuando tú ves la piedra, son cosas duras, ásperas, que te pueden golpear, te pueden derribar, te pueden hacer daño. ¿No es así? En la antigüedad había un castigo que se llamaba el morir por lapidación. Se lapidaba a la gente. ¿Qué quiere decir eso? Aventándoles piedras, los apedreaban y así morían. Porque una piedra es dura, raspa y te lastima, y si te golpea fuerte, te puede matar. Pero en la Biblia vemos en varias partes, en varios episodios, que la gente, oigan lo que voy a decir, la gente de Dios, cuando había tenido una experiencia transformadora con Dios, una experiencia que marcó su vida, Dios les pedía, ponme ahí una señal. Y esa señal la vas a poner con unas piedras, para que cuando vengan las nuevas generaciones y vean esa señal, ese pequeño altar de piedras, y te pregunten, ¿por qué está eso ahí? Entonces tú le puedas decir a la nueva generación, es que aquí el Señor hizo un milagro, y aquí el Señor nos rescató, y aquí el Señor nos dio la tierra. Por ejemplo, cuando Josué, dirigiendo al pueblo de Israel, cruzan el río Jordán. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Ya salieron de Egipto, ya pasó toda una generación, cruzan el río Jordán, entran a la tierra prometida. Y después de que pasaron todos, Dios le dice a Josué, ponme ahí un símbolo. En la antigüedad se les decía mojoneras. Eran pequeños altares con un montón de piedras, y ponían ahí esa señal con piedras. Y le dijo a Josué, para que cuando vengan las nuevas generaciones y te pregunten ahí junto al río, ¿por qué están esas piedras? Ah, es que aquí tuvimos una experiencia extraordinaria con Dios. ¿Cuál fue esa experiencia? Dios secó el río, las aguas del río Jordán, y nos hizo pasar en seco. ¿Cuántos de ustedes pueden acordarse de ciertos episodios extraordinarios en donde sus vidas fueron tocadas por Dios? Miren, yo tenía una Biblia, ahora estoy usando otra Biblia porque ya esa Biblia ya me la gasté completamente. Pero mi Biblia anterior, en las primeras páginas que estaban en blanco, yo escribí algunas fechas que para mí fueron esas señales en donde Dios tocó mi vida. 1980. Con esa primera señal, ese primer altar de piedras. Fue el verano de 1980, en una pequeña ciudad estudiantil llamada Eugenio, en el estado de Oregon, Eugene, Oregon. Ahí por primera vez conocí al Señor Jesucristo.
y después otras cuantas piedras. Las piedras representan, oigan lo que voy a decir, ¿por qué el altar tiene que ser de piedras? Porque las piedras representan, número uno, las experiencias transformadoras con Dios. Pero también las piedras representan las experiencias dolorosas que vivimos en la vida cristiana. No solamente las piedras representan los éxitos con Dios, sino también los tiempos de sufrimiento y tribulación que vivimos en la vida con Dios. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Porque Dios no siempre te va a eximir de esos tiempos de dificultad. Y cuando vienen esos tiempos de dificultad, esos tiempos de tribulación, lo primero que quiere hacer nuestra humanidad es, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué tuve que sufrir eso? ¿Y por qué, Señor, a mí me tocó? Si yo te he estado siguiendo, le he echado ganas, me he esforzado por ser un hijo fiel contigo. Pero ¿cuántos saben que en la vida cristiana, en esta vida, sufrimos tanto los justos como los injustos? Nos llueve sobre unos y sobre otros. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Sí? Y nunca el Señor nos prometió una vida sin sufrimiento. Es más, Jesús lo dijo en una ocasión de esta manera: en el mundo tendréis aflicción. ¿En el mundo tendréis qué? Pero confiad, yo he vencido al mundo. La vida cristiana no es un jardín de rosas. La vida cristiana no es, ya se acabaron mis problemas. Si alguien te ha predicado ese evangelio, ha sido un evangelio de mentira. Eso no es cierto. La vida cristiana muchas veces es cuesta arriba. Y vas a tener experiencias de piedra, ásperas. Pero déjame decirte una cosa. El altar, dilo conmigo, el altar se edifica de piedras. Te digo esto, saca esa piedra de dolor, esa experiencia dolorosa, esa tribulación que tanto te golpeó y te hizo sufrir, esa piedra que no se quede dentro de tu corazón, esa piedra sácala y ponla en el altar. Porque si no la sacas y la pones en el altar, va a endurecer tu corazón. ¿Están conmigo? Hermanos, no puedo enfatizarlo más de lo que estoy diciéndolo. Pero yo he estado en iglesias en donde los congregantes, un buen número de esos congregantes, están amargados con Dios. Son cristianos, pero viven una vida de rencor y de amargura. ¿Saben por qué? Porque tuvieron una experiencia de piedra dolorosa, pero en vez de sacarla y ofrecérsela al Señor y ponerla en el altar y decirle al Señor: Señor, sáname, y recibir la sanidad de Dios, el perdón del Señor, y otorgar el perdón a otro, ¿saben qué? Esa experiencia negativa los endureció y se amargaron. Y sí, vienen a la iglesia, pero su corazón se amargó, se volvió de piedra. El altar, ¿qué dice acá? Se edifica de piedras. Experiencias transformadoras con Dios, pero también experiencias difíciles que hemos vivido con Dios. Hermanos, yo de verdad, yo no sé qué haría si en algunos momentos en donde yo he tenido esas dificultades, no hubiera yo aprendido desde hace años a sacar esas piedras. Nada menos hace un año, en estas fechas, mi hija Jessica, este año va a cumplir 18 años de edad. Exactamente hace un año, la tuvimos que llevar de emergencia al hospital. Estábamos comenzando el 2013. Le salió un chipote enorme, nos tenía alarmados. La llevamos al hospital, le hacen los estudios y el oncólogo, cuando tú recibes una llamada del oncólogo, ¿saben lo que es el oncólogo? El que trata con cánceres, tumores cancerígenos.
o cancerosos. Y el oncólogo nos dice, su hija tiene un problema, tiene un tumor en el cerebro. Y nos da el nombre, unas células que le llaman Langerhans, que se multiplican rapidísimo. En cuestión de mes y medio le brotó el tumor en el cerebro y estaba saliendo a la superficie, ¿verdad? Y se estaba penetrando adentro del cerebro y el médico nos dijo, lo mejor, como se trata del cerebro, nada de biopsia, hay que sacarlo completo. ¿Qué creen que tuvimos que hacer? Empezamos a enfrentar una piedra. Pero yo he aprendido no a decirle a Dios por qué, he aprendido a decirle a Dios para qué. ¿Y para qué fue todo eso? Sí, es cierto, fue una experiencia muy dolorosa. Y para mi hija lo fue. Pero ¿saben qué? Mi hija ama a Dios más que nunca, porque ha visto la fidelidad y la sanidad de Dios en todo eso, en ese episodio. No les hago muy largo el cuento. Después de la operación, que fue todo un éxito, mi hija se empezó a recuperar. Óiganme bien, a las 2 semanas de la operación ya estaba de regreso en la escuela. A los 3 meses le hacen otra vez el estudio y no tenía nada. Pero el oncólogo dijo, pero encontramos algo anormal en su glándula pituitaria. Seguimos orando. ¿Cuántos saben que cuando Dios empieza algo lo va a terminar completamente? Y seguimos orando. Y sí, ¿verdad? Gracias a Dios por los médicos y por el tratamiento, pero después su último estudio lo tuvo en octubre y el médico nos dijo, su hija está totalmente sana, no tiene nada. Así es que van a regresar hasta después de un año. Gloria sea al Señor. Hermanos, el altar siempre va a tener unas piedras, éxitos, experiencias transformadoras con Dios, pero también esas experiencias que tú dices al Señor, Señor, no puedo hacer nada, pero mi corazón no se va a amargar. No voy a estar pataleando como un niño chiquito diciéndote por qué. No, Señor, porque Él es un Dios que me cuida. ¿Cuántos saben que nuestro Padre nos cuida? Pero tenemos que aprender a hacer lo que nos corresponde. Número 4, este principio es importante también. El altar se rodea con una zanja llena de grano. Se ponía primero, se cavaba la zanja y después, dijo Elías, llénenla de grano. Dices tú, ¿y qué quiere decir esto? Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Lo quieren ver, hermanos? ¿Qué tiene que ver esto? Hermanos, Israel estaba en un tiempo de tremenda sequía y de tremenda escasez. 3 años sin llover. No habían tenido cosechas. El poco grano que les quedaba, el Señor a través de Elías le dice, lo van a poner en las zanjas. Fíjense bien, esta es la imagen que yo tengo. Aquí está el altar y alrededor del altar Elías lo que hace es cavar una zanja. La zanja para mí representa delimitar el territorio. Ayer en la mañana fuimos a ver el edificio y el edificio está perfectamente bien delimitado, ¿no es así? Y cuando ustedes lo adquirieron con esas medidas que lo delimitan. Si alguien viene a decirles, no, ese edificio es mío, ¿sabes por qué? Porque yo tengo un documento que me dice que de aquí para acá, en estos límites, este territorio es mío. Digan conmigo, es mío. Vida nueva. Es nuestro. Está bien delimitado. Israel, toda la nación, se había entregado a los Baales, a los ídolos. Pero Elías dice, ahora vamos a comenzar con el altar. Y este territorio ahora lo delimito. Y ahora este territorio le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este territorio es de Jehová. Y no solamente eso, el grano. ¿Por qué puso grano? El grano muchas veces en la palabra, ese fruto representa lo que es
la promesa de bendición de Dios. El grano son las promesas de Dios. Cuando tú reconoces que eso le pertenece a Dios, empieza a llenarlo de grano. ¿De qué les estoy hablando? Empieza a confesar la promesa de Dios. Hace años Dios nos permitió a mi esposa y a mí adquirir un terreno. Yo soy arquitecto y diseñé mi casa, ¿verdad? Y la construimos y tuvimos que delimitar el terreno. Pero eso no es lo importante. Gracias a Dios porque el Señor nos dio esa casa. Es un testimonio tremendo, nos dio la provisión y fue una casa verdaderamente milagrosa en todos los sentidos. Pero una vez que la construimos, lo primero que hicimos mi esposa y yo, ¿saben qué fue? Empezamos a hacer una caminata alrededor de nuestra casa. Y como compramos un terreno, varios propietarios que íbamos a la congregación en ese entonces, varios, ahora muchos de ellos ya vendieron, ya están en otros lados, pero nos juntamos y empezamos a hacer una caminata alrededor de todo ese terreno. ¿Saben por qué? Porque toda esa zona llena, como muchos lugares en nuestro amado México, llena de costumbres que no agradan a Dios. No voy a ser más específico, pero ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Y nosotros simplemente con una fe sencilla, no alardeando, porque nosotros no somos mejores que la gente alrededor. No me malentiendan. Pero eso sí, lo hicimos con esta convicción. Ahora este territorio, ¿a quién le pertenece? Al Señor Jesucristo, nuestro Rey de Gloria. Y hacíamos esa caminata orando alrededor del territorio. Y mientras estábamos haciendo la caminata, estábamos declarando las promesas del Señor. Porque escrito está, digan conmigo, porque escrito está, yo y mi casa serviremos al Señor. Porque escrito está, el Señor es luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y empezamos a declarar las promesas del Señor. ¿Están conmigo, hermanos? Ustedes, padres de familia, háganlo por sus hijos, háganlo por sus hogares. Vamos a ser francos. No recibimos ataques inesperados muchas veces. No nos sucede y dices tú, wow, para nosotros ese ataque del tumor, ¿cuándo nos íbamos a imaginar? Mi hija ha sido una niña sana todo el tiempo y de repente un tumor. Diablo mentiroso, empezamos a hacer guerra espiritual y declaramos que la vida de nuestra hija le pertenece al Rey de la Gloria. Y el Señor se manifestó y Él fue fiel y ella está sana. Pero tú y yo tenemos que levantarnos y decir, esto es territorio del Señor. Hermanos, ustedes están comenzando un 2014 con una nueva propiedad. ¿Cuántos saben que eso es propiedad del Altísimo, del Rey de la Gloria? Y yo les animo a que vayan y declaren las promesas del Señor, porque Él va a dar la provisión. ¿Cuántos lo saben? Y va a permitirles construir un auditorio que va a ser un testimonio aún a las iglesias americanas de este lugar. Y van a voltear a verlo y van a decir, ¿y estos hispanos hicieron esto? Sí, Señor. ¿Cómo? Con la ayuda del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y de dónde salió el dinero? El Señor proveyó. Claro que sí, porque esa zona ahora le pertenece al Rey de Reyes. El último principio, porque si no me quedo aquí y no nos vamos. Quinto y último principio, el altar y el holocausto, ahora sí, se humedecen ¿con qué se humedecen? Con agua, ¿verdad? Pero ¿qué representa el agua? El agua representa la palabra de Dios, la palabra del Señor. No te puedes despegar de la Biblia. Tú tienes que amar este libro. Tú tienes que comer este libro todos los días. Les estaba diciendo a mis estudiantes el día de ayer, puedes hacer 5 cosas con este libro. Díganlas conmigo. Oír, leer, estudiar, meditar, memorizar. Otra vez, díganlo conmigo. Oír, estudiar, meditar y memorizar la palabra de Dios. Y una vez que lo has hecho, vívela, vívela. Porque Dios no quiere tan solo oidores, sino hacedores.
Y déjame decirte otra cosa. Dice aquí, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Háganlo otra vez, lo hicieron otra vez. Hacedlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez. Verso 35. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Escúchenme, este quinto principio es muy importante. Baña tu vida, baña tu hogar, baña tu territorio con la palabra del Señor. El agua es un lavamiento. ¿Están conmigo? Pero también toda esta acción para mí representa la fe osada. La fe que se avienta y le dice al Señor, yo te voy a creer. ¿Cuántos le van a creer al Señor? Señor, no tengo los recursos, pero yo te voy a creer. Me da tristeza ver a veces algunos de nosotros que nos llamamos cristianos con una fe tan pequeñita, tan, perdonen la palabra, pero a veces tan tímida y cobarde. Sacúdete eso. En el 2011 regresamos aquí a Estados Unidos. Habíamos estado 5 años en México dirigiendo un instituto bíblico. Llegamos a Virginia nuevamente a continuar nuestro ministerio. Y termina el 2011 para mí con una experiencia muy dolorosa. No tengo que explicarles, pero estos golpes vienen. Y empezamos el 2012 y yo le preguntaba al Señor, ¿qué hice? Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Y empecé a tener pensamientos en mi mente que nunca había tenido. Yo siempre me he considerado una persona positiva, luchona. A mí me criaron siempre con la idea de que tú tienes que echarle ganas y yo me consideraba siempre una persona que se esforzaba, muy optimista, muy positiva, pero me viene todo esto. Hermanos, yo nunca lo había hecho, pero le hice caso a un amigo, ir a ver al médico. Especialmente nosotros los varones, no, yo no tengo que ir al médico, ¿verdad? Yo me siento bien. Y nos cuesta un trabajo a nosotros los varones consultar al médico. Y dicho y hecho, le hago caso a mi amigo, voy a ver al médico y el médico me hace análisis. Y yo estaba experimentando un decremento muy fuerte de una sustancia en mi cerebro, ¿verdad? Que me estaba debilitando. Era una angustia, era una depresión como nunca me había sucedido. Algunos le llaman a eso la andropausia. Perdonen que lo diga, pero me pegó. ¡Wow! Dios mío. Y estuve con medicamento. Eso para mí no me entra, ¿no? Como que, ¿cómo? No. Hay cosas, así como le sucede a la mujer, ¿verdad? Al hombre le pasa y vienen estos cambios fisiológicos. Viene un cambio y dices tú, a mí nunca me va a pegar, espérate tantito. ¿Sí? Nomás que crucen los 50 y algunos antes todavía. Y en algunos es de una manera y en otros. Gracias a Dios por el consejo de estos hombres. Yo estuve prácticamente todo un año con un tratamiento. Y yo les digo, hermanos, sí, yo oraba. Pero aparte de la oración, uno tiene que ser práctico. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y les platico todo esto porque yo ya no sabía qué hacer. Pero yo le dije al Señor, Señor, tú me tienes que sacar de esta. Hermanos, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? ¿Estás pasando por dificultad? Qué bueno. Pónsela difícil a Dios. Eso es lo que hizo Elías. Pónsela difícil. ¿Y sabes qué? Por más difícil que sea, mientras más imposible y mientras más difícil, ¿qué crees que va a hacer el Señor? El Señor lo ve imposible y dice, esto es mi mero mole. Sí, porque Dios habla mexicano, ¿verdad? Sí. Tiene sus modismos mexicanos. Pónsela difícil al Señor, como le hizo Elías. Y su nombre va a ser glorificado. ¿Cuántos quieren dar gloria al nombre del Señor? Su nombre va a ser glorificado. Pónsela difícil al Señor. Su nombre va a ser glorificado. Concluyo.
con lo que fue el desenlace de todo eso. Dios responde con fuego. Léanlo conmigo. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún, miren, el fuego del Señor cayó y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, léanlo conmigo, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El Señor fue glorificado. El pueblo regresó a Él. Dices tú, ¿y para nosotros esto qué significa? Aquí hay una gran enseñanza. Solamente unos minutos y se los voy a compartir. Dios nos trajo a este país con un propósito. Tú no viniste nada más buscando esos billetitos verdes, algunos de los cuales dicen In God we trust, ¿verdad? No. Tú no viniste a este país solamente a resolver un asunto económico de tu vida para ti y tu familia. Yo quiero ser muy enfático en esto. Dios ha permitido que tú vinieras a este país con un propósito más alto. ¿Cuántos lo creen? Un propósito eterno. Primero que nada, que le conozcas y aprendas a vivir una vida de pacto. ¿Cuántos quieren seguir aprendiendo a vivir una vida de pacto? Y en segundo lugar, tú viniste aquí a clamar este territorio, a reclamar este territorio, para que este territorio regrese a Dios. ¿Para que este territorio qué? Regrese a Dios. A eso vinimos a este país. No estamos aquí por casualidad. No estamos aquí nada más porque necesitábamos resolver nuestro problema económico. Tú y yo tenemos un destino profético para este país. Dices tú, si todavía no arreglo mi problema de papeles, ¿cómo que destino profético? Claro que lo tienes. ¿Crees que Dios puede hacer algo extraordinario en tu vida? ¿Cuántos creen? Y no estoy hablando nada más de reforma migratoria. Dios puede hacer aún más allá de la reforma migratoria. ¿Cuánto lo crees? Si tú lo crees y abrazas esto, este territorio puede ser reclamado para el Señor. Porque si no hacemos eso, este territorio va a seguir en un camino, en una espiral descendente a mayor juicio de parte de Dios. He estado leyendo algunos documentos importantes en la historia de este país. Y muy poca gente, aún en las iglesias, lo sabe. Pero esta nación, los Estados Unidos de Norteamérica, ustedes por lo menos saben el hecho de que fue fundada bajo principios bíblicos. ¿Cuántos lo saben? Los padres, los próceres, los hombres fundadores de esta nación, hace más de 200 años, cuando se constituye una nación, después de su independencia, 1776, después de que se independizan del dominio británico y empiezan a constituirse como una nación temerosa de Dios, conforman toda una constitución. Y realmente, cuando esta nación arranca como nación, como una democracia, con sus tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, fue cuando se inaugura el primer presidente de esta nación. No me pierdan atención, esto es historia, pero es importante. Estoy hablando del 30 de abril de 1789. 30 de abril de 1789. El general George Washington, primer presidente de la nación, ¿quién fue? George Washington. Es inaugurado en la primer capital de la recién iniciada nación de los Estados Unidos de América. La capital. Y todo mundo, cuando hablamos la capital de los Estados Unidos, Washington DC,
¿Saben cuál fue la primera capital? Nueva York. Y ahí en Nueva York, en un lugar que se llamaba Wall Street, porque era un lugar en donde habían puesto un muro muy grande, y era el famoso Wall Street, que siglos después se convierte en el centro de negocios mundial más importante. ¿Me están siguiendo? Y allí estuvo el primer ayuntamiento, el primer ayuntamiento federal de la nación. Y ahí en ese día del 30 de abril de 1789, George Washington, con el Senado y la Casa de Representantes, el primer Congreso, fíjense lo que hicieron: dedicaron el gobierno de este país al Dios Todopoderoso. Y escúchenme, después de que ellos dedicaron el gobierno al Dios Todopoderoso, poniendo George Washington en su voto, en su ceremonia, la mano sobre ¿qué? Sobre la Biblia. Salieron y a pie se fueron desde ese lugar a una pequeña iglesia, el poder civil, y después se van al poder eclesiástico espiritual. Y se fueron a esa iglesia que se conoce como la Capilla de San Pablo, a unas cuantas cuadras. Y ahí existe todavía ese edificio, la Capilla de San Pablo. Ahí entraron, y escúchenme lo que sucedió ese año de 1789. Ellos dedicaron la nación y el futuro de la nación al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Dedicaron esta tierra a Dios y prometieron ser obedientes con su palabra. Eso fue un acto extraordinario que muy pocos países han experimentado. Pero ahí les va lo que es tremendo, y que muy poca gente, aún en este país, ciudadanos de este país, lo saben. ¿Saben dónde está ese altar de dedicación, de voto y de compromiso? Está al ladito de Ground Zero. ¿Saben qué es Ground Zero? A donde estaban edificadas las Torres Gemelas, el World Trade Center, que fueron derribadas en esos ataques de septiembre 11 del 2001. De hecho, la iglesia de San Pablo tenía terrenos alrededor que le pertenecían a esa iglesia. Prácticamente esos terrenos, más de 200 años después, ahí se construyeron las torres. ¿Cuántos creen que lo que ocurrió en septiembre 11 no fue nada más un ataque terrorista? Lo que ocurrió en septiembre 11 y lo que ha venido ocurriendo a partir del 2001 con esos ataques son señales, digan conmigo señales, llamadas de atención, que comienzan precisamente en el lugar del pacto en donde se edificó el primer altar, a donde se dedicó a la nación, al servicio del Dios Todopoderoso. Óiganme bien, el lugar del altar, el lugar de la entrega, también se puede convertir en el lugar del juicio. Cuidado. Cuidado. Porque cuando nosotros le hemos dicho a Dios, mi vida es tuya, y tú te has consagrado a Él, y tú empiezas a jugar a la iglesita, y empiezas a hacer cosas que no agradan al Señor, tu lugar de altar, tu lugar de entrega, también se convierte en un lugar de disciplina. En ese momento, septiembre 11 de 2001, Dios en ese lugar, a donde más de 200 años atrás se dedicó a la nación, ahí es a donde Dios señaló que estaba retirando su vallado de protección sobre este país. ¿Y saben qué?
Yo les hago la pregunta. En esos primeros meses, la nación estuvo con una tremenda contrición de espíritu. Pero ¿cuánto duró ese arrepentimiento? ¿Cuánto duró? ¿Se cerraron las clínicas de aborto? ¿Ha disminuido la violencia? ¿Ha disminuido el pecado en esta nación? Por favor, díganme. Esta nación va en una espiral descendente. En el 2008 empieza el colapso económico. Ustedes saben que ocasionó todo el problema de bienes raíces. Y miles, centenares de miles de personas perdiendo sus casas y la economía. Miren, hasta el día de hoy el gobierno no sabe qué hacer con una deuda que asciende a trillones de dólares. Y dices tú, ¿y va a mejorar esto? No parece mejorar. Pero yo creo, y coincido con otras voces proféticas hoy en día, que hay un remanente, porque el juicio de Dios, ¿con quién comienza? Con la casa de Dios. Y aquí es cuando nosotros tenemos que recordar, segundo libro de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humillare, ¿quién? Si se humillare, ¿quién? Mi pueblo. Nosotros tenemos que empezar. Benji, me bendijo mucho tu oración esta mañana, orando por México, y después te pasaste a orar por el país. Si ustedes y yo no hacemos lo que tenemos que hacer, mientras Dios nos permita vivir en este país, me temo que vamos a ser no solamente testigos, sino vamos a ser también blanco de muchas de estas situaciones disciplinarias de parte de Dios, a menos de que verdaderamente tomemos en serio esto. ¿Cuántos quieren tomar en serio esto? Dios es un Dios de pacto. Nosotros tenemos que orar por esta tierra y reclamarla para que regrese al Dios de sus padres, porque esta tierra le ha dado la espalda al Todopoderoso en términos generales, y parece no mejorar. Legalizando el matrimonio de personas del mismo sexo, prácticamente en la gran mayoría de los estados, y esto no parece mejorar. ¿Cuántos creen que Dios puede traer un avivamiento a Estados Unidos? Sí, pero vemos todo esto y Dios sigue llamando la atención, y Dios sigue llamando la atención. Y cuando tú no haces caso a todas esas llamadas de atención, finalmente, ¿qué es lo que sucedió? Ahí lo voy a dejar. Yo ya no voy a hablar de lo que va a venir en el futuro sobre este país, pero yo sí te voy a decir lo que vino para Israel. En ese momento, Jehová es el Dios, y regresaron. Pero unas décadas después se volvieron a retirar, hasta que Dios ya no lo pudo soportar y permitió la invasión de los asirios y después la invasión de los babilonios, y destruyó aún el lugar de pacto, el templo, que representaba el lugar de la entrega de Israel a su Dios. Y Dios permitió que ese lugar, ese mismo lugar, fuese destruido, como fue destruido las Torres Gemelas, a un ladito del lugar donde esta nación fue consagrada al Rey de Reyes. Pónganse de pie conmigo, hermanos. No quiero que salgamos esta tarde diciendo ¡ah! Lo que le viene a Estados Unidos. No, yo quiero que salgamos esta tarde diciendo: ay de mí si yo no oro. ¿Cuántos quieren salir con esa convicción? Ay de mí si yo no lo tomo en serio. Y por eso estamos aquí, para tomarlo en serio. Si no lo tomamos en serio, Dios nos los va a demandar. Cierren sus ojos. Padre Celestial,
Benji, si quieren pasar todo el equipo de alabanza, podemos tener un poquito de música en el piano. Padre Celestial, te damos las gracias por esta tarde. Señor, se nos han ido los minutos tan rápido. Y Padre, yo solamente con temor y temblor quiero pedirte que vengas y llenes este lugar nuevamente de la convicción de tu Espíritu, atravesando nuestro corazón y llamándonos a una vida de mayor consagración y de mayor entrega a ti. Señor, te pedimos perdón. Vamos a pedirle perdón al Señor. Te pedimos perdón por nuestra apatía. Te pedimos perdón por toda desidia y por toda actitud liviana, ligera, que a veces nos ha hecho tomar las cosas como las toman los niños que viven para jugar, porque esa es la etapa que les ha tocado vivir. Pero Señor, he aquí ya no niños, sino hijos e hijas que por tu gracia hemos caminado y hemos probado la bondad tuya, Señor. Y yo quiero pedirte, Padre, que al salir de este lugar salgamos con una convicción como nunca antes la hemos tenido, para servirte en los años que nos quedan por delante, porque no sabemos si van a ser muchos o si van a ser pocos. Pero lo que sí sabemos es que tú eres un Dios de pacto, un Dios de fidelidad y un Dios que siempre va a honrar a aquel pueblo que se compromete a servirte y a serte fiel. Señor, nosotros no podemos por nosotros mismos, y por lo mismo te pedimos que tengas misericordia de esta nación. Levanten una de sus manos al cielo, por favor. Padre, te pedimos por los Estados Unidos de Norteamérica. Te pedimos por esta tierra que pisa nuestros pies. Y te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de cada gobernante, desde el presidente Barack Obama hasta el más sencillo servidor público. Te pedimos, Señor, que tú traigas un clima diferente, un deseo aún en aquellos que se han endurecido, para que volteen al Dios de sus padres y estén dispuestos a ser valientes y regresar a ti. Te pedimos que perdones el pecado de materialismo, el pecado de inmoralidad sexual, el pecado de depravación moral. Te pedimos, Señor, que perdones la idolatría y la carnalidad en la que ha caído este país, el espíritu de violencia que ha plagado aún las escuelas públicas de esta nación y ha demandado la vida de niños y niñas inocentes por la maldad de sus moradores. Te pedimos, Señor, que perdones tanto pecado, la maldad de familias, hombres y mujeres que han permitido, Señor, el derramamiento de sangre inocente a través del aborto. Señor, perdona esta maldad y limpia, Señor. La sangre de Cristo ya fue derramada para limpiar de todo pecado, y hoy clamamos la sangre de Cristo cubriendo la maldad que ha quitado la vida a tantos niños no nacidos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que este 2014 y todo lo que viene por delante para este país pueda ser un tiempo de corrección. Padre, en medio del juicio, acuérdate de la misericordia,
porque ciertamente, y no lo podemos negar, Señor, ciertamente esta nación está bajo tu disciplina. Pero te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia en medio del juicio. Y que tú, Señor, por amor al remanente fiel, a aquellos que oraron generaciones atrás, para que viniera una nación temerosa de Dios y propagadora del mensaje del Evangelio, Señor, que eso vuelva a las iglesias y vuelva a las ciudades de este país, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, ten misericordia. Digan conmigo, hermanos, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Con tus manos levantadas al cielo, Señor, ten misericordia de mi familia. Ten misericordia de mi hogar. Ten misericordia de mi trabajo y de todos los que están laborando donde yo, Señor, estoy recibiendo el fruto de mi esfuerzo, de mi labor, de mi trabajo. Señor, hazme un pregonero de justicia. Hazme luz a donde tú me has colocado. Perdóname, Señor, por toda actitud de queja, de crítica a este país. Perdóname, Señor, porque si he sido maltratado, he respondido en ira. Perdóname, Señor. Yo bendigo a aquellos que me maltrataron y te pido que tengas misericordia de ellos en el nombre de Jesús. Y te doy las gracias porque me trajiste a hacer luz. Dilo conmigo, me trajiste a hacer luz. Me trajiste a hacer luz en esta tierra. Y hoy delimitamos el territorio y declaramos que esta tierra le pertenece a Jehová de los ejércitos, a Jesucristo, el Rey de la gloria. Gracias, Señor, gracias, Señor. Que venga un tiempo de restauración, un tiempo en el que los muertos puedan volver a vivir, los quebrantados puedan ser sanados y puedan volver a reír. Y venga, Señor, refrigerio a la nación en el nombre de Jesús. Benji, vamos a cantar ese canto. Es tiempo y vamos a terminar declarándolo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias te damos. Vamos a cantarlo juntos, hermanos. Te adoramos, Jesús. Y después